entre las cosas. Bien, bien, bien. Pues bienvenidos, muchachos. Nos habíamos quedado con los puntos en torno a la propiedad. ¿Por qué? Porque la propiedad era el elemento con el que se iba a constituir la cuestión del patrimonio. Y a partir de la existencia del patrimonio, hablábamos que había cierta protección para quienes, para las personas que declaraban ante el Estado esta situación. Y el Estado también, de una manera, pues, bastante buena, les proporciona una ayuda al evitar que esos bienes, que esos objetos puedan ser puestos en remate o puedan ser alcanzados por algún gravamen de manera innecesaria. Esto como una protección, porque se considera que la persona que va a declarar su patrimonio es aquella que tiene ya un recurso económico, que tal vez tiene una empresa, tiene un taller, tiene alguna actividad económica que no solamente lo beneficia a él, sino beneficia a varias áreas de la comunidad. Y a partir de esto empieza a actuar la cuestión del Estado al decirle, oye, yo te voy a proteger. Si tú me declaras ciertos bienes que te van a servir en caso de que tú tengas algún problema económico, yo te lo respeto. Yo los declaro que no pueden ser embargados, que no pueden ser enajenados. Pero ojo, tú tampoco te puedes deshacer de ellos o ponerlos en una hipoteca, no puedes hipotecarlos, no puedes llevarlos al Monte de Piedad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Precisamente porque están protegidos por esta situación. Y a partir de estar protegidos por esto, quedan como un resguardo en caso de que la persona pierda su seguridad económica. En caso de que algo le suceda y se quede sin dinerito o se ve en una necesidad, él tiene con qué cubrir esa necesidad, teniendo que su casa, su vehículo, sus herramientas o el material de taller para poder realizar sus actividades de acuerdo a lo necesario. Y a partir de este aspecto, él queda protegido para que en un momento dado, ¿qué creen? Mi fábrica, mi restaurante se vino abajo, pero en mi cochera tengo por ahí un localito donde vendíamos menudo los domingos y de ahí todo lo que esté ahí registrado, desde la plancha, los cubiertos, las vajillas, todo está protegido para que no se lo puedan embargar en caso de una deuda. Y a partir de esta protección, él pueda volver a iniciar su negocio, que puede estar cubierto nuevamente para poder reiniciar su negocio. Ahora, por eso era importante que supiéramos cuál era la clasificación de los bienes, para saber cuáles bienes entran de una manera directa, cuáles entran al comercio, cuáles entran dentro de la propiedad, cuáles se pueden acreditar para que pudiéramos declarar nuestra cuestión de propiedad. Y hablamos también que esta cuestión de propiedad va a ir a la par de ciertos derechos y obligaciones, y que estos derechos y obligaciones tienen que ver con la cuestión de es mi propiedad, y como es tu propiedad, tienes obligaciones que cumplir con esa propiedad. ¿Se pueden relegar a otro? No. Esa es una de las cuestiones. Tal vez de manera física sí, oye, ve y tú realiza el pago, pero es algo que tiene que ser realizado por el propietario del bien. El propietario del bien va a ser el obligado a cubrir los gravámenes en torno a ese bien. Ahora, puede que tú seas, como hablábamos la vez pasada, que haya personas que tienen la propiedad y personas que tienen el dominio. El que tiene la propiedad, que tiene físicamente el objeto, él solamente responde por cierto tipo de responsabilidades, como lo que hablábamos del contrato de arrendamiento. ¿Qué es lo que va a responder él? Pues simplemente, pues, si algo se rompe, algo se descompone, volver a darle una pasadita de pintura a la casa, un vidrio roto, una tubería, algo que sea normal por el propio desgaste del bien. En cambio, si hay un problema y hay una cuarteadura a la mitad de la losa de la casa, pues eso ya no le corresponde a menos que él haya sido el causante. Pero si por manera natural, hagan de cuenta, por una mala construcción de la casa, se cuartea la losa principal de la casa, el que está ocupando en ese momento no es el responsable. ¿Por qué? Porque es un vicio oculto que tal vez le hubiera tocado al dueño, le hubiera tocado a él o a algún otro familiar que estuviera en ese lugar.
Así que no hay tanta responsabilidad en torno a ese caso. ¿Cuál es su responsabilidad? Informarle al dueño de la casa. Oye, ¿qué crees? Salió una cuarteadura, se empezó a ver el cuarteado en el techo, le pusimos pintura, pero siguió abriendo, siguió abriendo, siguió abriendo. Así que la responsabilidad ahora es tuya. Yo ya no puedo porque pues, no es mi casa, no le puedo meter mano, o a menos que en el contrato esté establecido también, nota, nuestros contratos son una herramienta importantísima para el manejo de los bienes, ya sea desde el contrato de arrendamiento o los diferentes tipos de contrato, precisamente porque va a haber contratos, por ejemplo, en arrendamiento, donde la persona que está de arrendatario, él se responsabiliza de todos y acepta todas las responsabilidades. Y claro, en algún momento puede ser llevado esto a tribunal para decir, oye, es que a ti no te correspondía hacer la reparación de la losa, a menos que tú la hayas dañado. No, pues yo no la dañé, pero pues yo estoy viviendo ahí, me gusta la casa y quiero darle el mantenimiento correspondiente. Ah, ok, le avisaste al dueño. No, pues no, ¿qué crees? Ahora el dueño va a demandarte a ti por daño de las cosas. ¿Pero por qué si se la estoy reparando? Ah, porque tu responsabilidad era informarle que había un daño en el bien. Y a partir de ese acuerdo entre los dos, decir, oye, mira, se abrió una grieta en la losa principal, era avisarle para ponerse de acuerdo cómo iban a resolver esta situación. Esa es la parte dentro de esto. Ahora, les decía, esto nos ayuda para qué? Para manejar los bienes. ¿En torno a qué? ¿Qué responsabilidades van a tener? ¿Qué responsabilidades se pueden otorgar? Porque la segunda parte, bueno, dentro de la misma propiedad podemos caer en ciertas cuestiones que pueden ser problemáticas para el manejo de nuestras propiedades. Oiga, pero ¿por qué pueden ser problemáticas? Cuestiones son bastante sencillas, son bastante lógicas para algunos, pero para algunos no. Como algunas cuestiones, el ser dueño de una propiedad o el derecho a construir en una propiedad que también se encuentra en el Código Civil, nos va a indicar hacia dónde puedo construir la vista de mis ventanas, por ejemplo. ¿Qué sucede si yo estoy en un espacio donde a los lados hay casas habitación? Y yo tengo ya mi casa de 2 pisos, de 3 pisos, de 4 pisos. ¿Y qué sucede? Pues, ¿qué creen? Pues yo quiero que tengan ventanitas para los lados. Ah, hay un detalle técnico. El mismo código nos limita el derecho de vista. ¿Por qué? Porque el que tú abras una ventana hacia el terreno o hacia el espacio de la otra persona está prohibido por el Código Civil. Precisamente ¿por qué? Porque estás invadiendo la privacidad de las personas. No sé si hayan caminado por ahí, por las zonas céntricas, y a veces es muy notorio en casas donde están cercanas casas antiguas y casas de medio modernas, donde hay esta cuestión que la ventana da al terreno de la otra persona. ¿Y qué sucede o qué podría pasar si la otra persona dice, oye, pues ya no quiero que me estén mirando, simplemente ¿qué va a hacer? Va a levantar su barda. Él levanta su barda y se acabó tu vista. Oiga, pero voy a demandar porque él me tapó mi ventana. Esto no se vale. ¿Por qué? Porque tú invadiste su privacidad de la persona. En este caso, ¿qué sucede? ¿Hacia dónde van las ventanas? Si ustedes checan, por ejemplo, el caso, el espacio, ¿hacia dónde tiene la visión? Hacia la calle. Todas las ventanas que puedes construir son hacia la calle o hacia el interior de tu propio terreno. Regularmente, por ejemplo, en los patios, se pone el patio o queda el espacio del patio y regularmente ponen ahí las ventanitas para que se pueda ver hacia el patio. O ponen la terraza o cosas así, pero en ningún momento se pone con visión hacia los terrenos o hacia las casas laterales. Ahora, otro detalle técnico en este derecho de construcción. Hablábamos del derecho de vista. Ahora hablemos del derecho de luz solar. Sí, nota, y no tiene que ver todavía con la cuestión de los calentadores de luz solar o las, ¿cómo se llama? Las fotoceldas,
sino que ya desde la antigüedad se consideraba esta cuestión. ¿Esto en qué consiste? En que si yo construyo, hago mi construcción, ya está mi casa de 3 pisos, y al ladito está la casa de doña Juanita de una sola planta. Hay lugares donde si ella me reclama que le estoy tapando o cubriendo la luz del sol, tengo que modificar mi construcción. Porque, ¿qué sucede con una vivienda que está completamente cubierta de la luz solar constantemente? No sé, hayan estado en algún lugar, en alguna casa que tiene esas características, de que la luz solar no les llega constantemente y está una oscura. Al no haber luz solar, también hay otro detalle técnico. La casa va a ser fría. La casa va a desarrollar humedad. Detalles meramente técnicos. ¿Por qué? Porque esto al momento de construcción, el ingeniero o el arquitecto debe ver el espacio que está permitido por la ley para su construcción. No puedo llegar y construir automáticamente, aunque bueno, en la realidad sí lo hacen. En la actualidad las constructoras llegan y ponen sus 20 pisos de condominios. ¿Qué va a suceder? Pues te van a multar, van a prohibir tu construcción y la van a retrasar. ¿Por qué? Porque esa zona no tenía el permiso o la autorización para construir más allá de 3 pisos. ¿Esto dónde lo encontramos? En los respectivos reglamentos de cada estado, de cada municipio. ¿En torno a qué? A la construcción de vivienda en la zona urbana. Y ustedes se darán cuenta que cada zona urbana tiene sus propias reglamentaciones. Dice, mira, en esta zona puedes construir edificios de hasta 5 pisos. En esta zona la construcción máxima son 3 pisos. En esta zona la construcción es solamente un piso. ¿Esto qué? Por reglamentaciones municipales, por reglamentaciones en torno al tipo de suelo, que también es importante. Aquí bueno, en Guadalajara no es tan común el problema por el tipo de suelo. Precisamente porque los suelos son un poquito más estables que en la Ciudad de México. En Ciudad de México hay una reglamentación bastante férrea, precisamente porque por el tipo de suelo que tienen, que si yo te permito construir en cierto lugar, cierta construcción, y tú no pusiste exactamente los lineamientos establecidos, ¿qué va a suceder con tu construcción? Se va a hundir. ¿Por qué? Por el tipo de suelo. Por ejemplo, los que han estado allí en Ciudad de México, si han visitado el Palacio de Bellas Artes, te das cuenta precisamente de qué, de que el Palacio de Bellas Artes tiene un desnivel bastante notorio precisamente por el peso del edificio en el lugar sobre el tipo de suelo. Y varias construcciones como la catedral también en el centro, por el tipo de cimentación que no fue prevista para ese tipo de suelo, hay esos cambios o esa modificación. Caso aquí en Guadalajara, una muy sencillita. No sé si conozcan la colonia Alcalde Barranquitas. Es en el centro cerca del CUSH. ¿Y cuál es la característica? Su nombre lo dice. Colonia Alcalde Barranquitas. ¿Y cuál era la situación? Que esta zona, esta parte de la ciudad, tenía muchas barranquitas pequeñas en ese lugar. ¿Y qué fue lo que hicieron? Construyeron. Rellenaron los espacios, pusieron la construcción y todo bien. Hasta que a alguien se le ocurre, oye, voy a aumentarle 3 pisos. Voy a aumentar otros 5 pisos para arriba. ¿Y qué sucedió? Se encontraron con esos hoyancos, esas barranquitas que estaban mal rellenadas, que estaban mal acomodadas, con daños a la construcción y obviamente no solamente a la construcción, sino a las casas vecinas. Algo muy similar a lo que está pasando, bueno, que pasa con el tren ligero.
no se sepan el problema de la Avenida Alcalde, aquí en Guadalajara. Sobre esa anteriormente era una avenida pues bastante transitada que atravesaba la ciudad de sur a norte. Pero total, la volvieron peatonal, la convirtieron y debajo de esta calle cruza parte de la línea del tren ligero que va sobre va bajo la ciudad, igual que el metro en Ciudad de México. Pero ¿cuál fue el problema? Que no hicieron un estudio de suelo adecuado para la construcción. Todo bien hasta ahí. ¿Por qué? Porque todo por arriba se ve bonito, se ve cómodo, está adecuado, pero ¿qué sucede al paso y al uso de este vehículo? Cuando empiezan a darle uso, por el tipo de movimiento y la carga que lleva, va a generar movimientos en el suelo, en el alrededor de donde está colocada la vía. Normal. ¿Quién no ha estado en una casa donde cerca pasa un camión o pasa un tráiler? ¿Y qué sucede si hay un pequeño bache? Se siente que hasta brinca la que dices, ay, güey, está temblando. Esto mismo sucede, pero a gran escala. ¿Por qué? Porque son 1, 2, 3, 4, 100, 200, 300 viajes diarios. ¿Qué va a suceder? Al moverse el suelo va a haber un acomodo de todo el subsuelo. Esto en la parte de abajo. ¿Y ahora qué me dicen en la parte de arriba? En la parte de arriba va a haber un desnivel porque el subsuelo va a tomar un reacomodo, obviamente buscando su posición natural. Como consecuencia que aquí está la casa. Si yo le muevo constantemente esto, y si son casas de construcción antigua, construcción rígida, se va a caer, se va a derrumbar. Problema, ¿de quién es la responsabilidad de este daño? Del constructor. ¿Por qué? Que en este caso sería el ayuntamiento, sería el Estado, precisamente porque ellos fueron los que autorizaron la obra, son los dueños o los propietarios del terreno donde se está realizando la obra y obviamente los daños que ocurran a partir de esta situación son responsabilidad de quién? Del propietario, o sea, del Estado que tiene que responder por esta responsabilidad. Problema, el Estado va a decir, no, yo no fui, ¿cómo crees? Ya pasó, pero no. La realidad es de que estos daños van a irse incrementando. Otro tipo de daños que está por ahí muy notorio, si ustedes abordan constantemente la línea que va de la normal hacia la central nueva, se van a dar cuenta o ya se dieron cuenta de algunos cambios que ha habido. Regularmente esta línea circulaba a una muy buena velocidad desde la central nueva hasta la normal. Ahora, ¿qué sucede? En ciertos tramos, uno a la altura de donde está la Plaza de la Bandera y otro a la altura de los dos templos donde está ese curveado para bajar hacia la central nueva, el tren ligero tiene que bajar su velocidad porque ha sufrido modificaciones en la estructura de la vía. ¿Esto por qué? Porque el suelo se ha estado moviendo precisamente por ese pase constante de los trenes, ha estado reacomodándose y tiene pequeñas variaciones que, bueno, para un vehículo de ese tipo y para una construcción de esa magnitud sí son bastante importantes. Pero bueno, ahora, la cuestión es, ¿quién es el responsable en torno a algún daño, a lo que pueda suceder con esta actividad? En este caso, el dueño, que sería el gobierno del estado y los gobiernos municipales. ¿Dónde más lo podemos ver? No sé si han dado cuenta, por ejemplo, que es bastante común el caso cuando se hace la construcción, están abriendo los cimientos y las paredes de los vecinos o los cimientos de los vecinos resultan dañados. Por un lado. Otra un poquito más grave, cuando las personas no se han dado cuenta que casi siempre donde hay construcción de algún edificio que están cimentando, hay muertitos. ¿Por qué? Porque al no hacer un estudio de suelo adecuado,
literal, abren el espacio, sacan la tierra, escarban el hoyo, empiezan a hacer los cimientos. ¿Qué sucede? La tierra, al no tener ya los limitantes que estaban anteriores, se vuelve a reacomodar. ¿Y qué sucede? La principal consecuencia, está el agujero en la tierra y va a ocasionar el derrumbe hacia el interior. Ahora, ¿quién es el responsable en estos casos? El propietario del terreno. Aunque bueno, ahí sigue una pequeña cadena en torno a quién es el responsable, desde el ingeniero que está a cargo, el que realizó la cimentación, la estructuración y todo ese rollo, cada uno de ellos es responsable en torno a el accidente que puede ocurrir y los daños que puede ocasionar. No solo a las personas, sino a las viviendas o a las propiedades de las personas que se encuentran a los alrededores. Digo, es bastante interesante esta situación. Ahora, dentro de esta responsabilidad también de, de las cosas que pueden causar hacia las personas, el caso más común, el de que vas circulando en la carretera, caes en un hoyo, en un bache, y se te daña la suspensión o se daña la llanta de tu coche. Que en el primer momento, por la desesperación, por la cuestión, no piensas, no reaccionas qué tienes que hacer, pero ¿qué vas a hacer en realidad? Pues la cuestión es, uno, el responsable principal de este daño, ¿quién es? El Estado. ¿Por qué? Porque él es el responsable del mantenimiento de las vías de circulación y de transporte dentro de la ciudad. Aquí hay un pequeño problema que es el más común que se da en este caso, de que el Estado dice, no, no era la calle que me correspondía a mí, le corresponde al municipio. Y el municipio dice, no, espérame, eso le correspondía al gobierno del Estado. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, las líneas del CIAPA, que en algún momento dicen, oye, ¿qué crees? Hay una fuga a la mitad de la calle. ¿Quién lo va a tapar? ¿Quién lo va a resolver? No, es que le corresponde a municipio, porque fueron los del municipio que dañaron. Pero la tubería es del CIAPA, yo no la puedo tocar, le corresponde al CIAPA y se están echando la bolita constantemente en torno a las responsabilidades. Lo mismo sucede en el caso de los particulares, que en algunos casos se echan la bolita de, oye, no es mi responsabilidad, ¿por qué? Porque era del vecino. No, pero esa te corresponde a ti porque tú eras el propietario, el poseedor del bien. Así que esa es la base de todo. A partir de encontrar quién es el propietario, comprobar quién es el dueño que tenga las responsabilidades de este bien, él es el que carga con esa responsabilidad. Obvio, también tiene los derechos, porque él si desea vender, lo puede vender. Si desea hipotecar, lo puede hipotecar. Es su decisión. Ahora, dudas, preguntas en torno a esta cuestión de los bienes, muchachos, de esta situación de cómo se han caracterizado los bienes y qué podemos hacer con ellos, ¿no? ¿Seguros que están seguros? Bien, bien. Bueno, ahora ya sabemos cuáles son nuestras responsabilidades con algunos bienes. Sabemos que tenemos, no podemos construir hacia cualquier lado, sabemos que hay ciertas responsabilidades. Algunas de las responsabilidades principales que se tienen en torno a la propiedad son algunos que, bueno, algunos los consideramos ya de manera natural, como que, como la cuestión de dejar un espacio, no sé si han visto algunos terrenos que tienen una característica especial. ¿Cuál es esta característica? En alguna manzana no sé si alcancen a ver.
¿Qué sucede? Hay algunos lugares, algunas propiedades que tienen esta característica. Quedan en el interior de otros terrenos. O el acceso para este terreno, curioso, cuando hicieron la división de terrenos, todo estaba bien y lo dividieron. Todo bien. Hasta que alguien se acordó, oye, ¿qué crees? Quedó un espacio en el centro del terreno. Pero ¿cómo fue eso? Pues un error, un pequeño... Sí, oye, pero quedó un espacio, quedó un terreno bastante amplio, casi del tamaño de los demás terrenos en el centro del terreno principal. ¿Qué tenemos que hacer ahí o qué va a suceder? Ahí la característica es de que cada uno de los demás dueños tiene que ceder unos centímetros, que a final de cuentas se va a convertir en algunos metros, al dueño del centro. A esto le vamos a llamar servidumbre. ¿Cuál es la característica? Pues, oye, ¿cómo le hago yo para el momento de vender el terreno? Pues tengo que tener una salida hacia el exterior. Ese terreno no puede ser vendido o no puede ser comerciado si no tiene una entrada, una salida directa, igual que todos los demás. ¿Y qué sucede? A todos les van a pedir o lo van a diseñar para que pueda haber una salida, una entrada hacia este terreno. ¿Dónde ocurre también? En la cuestión de los terrenos ejidales, en los terrenos de campo, donde ¿qué sucede? Las parcelas están acomodadas, literal, la misma situación. Cada uno es un espacio, es una parcela. ¿Y a quién se le puede ocurrir dividirlo así? Ay, créanme, a más de los que se imaginan. ¿Y cuál es la situación? Al momento que hacen la repartición, hagan de cuenta, son 9 hermanos. Son 9 hermanos y les van a dividir los terrenos del papá. Y en la división, dicen, señores, esta va a ser la división que va a quedar. Si se dan cuenta, bueno, quedaría en partes iguales, por decirlo de alguna manera. Todo bien hasta ahí. Pues sí, el papá nos dejó el terreno, pues cada quien tiene su espacio, el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tenemos terreno, todo bien, todos contentos. Pero en ese momento llega el número 9 y dice, oigan, ¿y yo qué? Sí, pues ya tienes tu terreno. Pues sí, pero ¿y cómo lo voy a hacer para entrar y salir de mi terreno? ¿Cómo hago yo para ir a cultivar? ¿Cómo hago yo para llevar el abono, pues lo que necesito? ¿Qué hago? Automáticamente les van a señalar que todos los demás tienen que ceder unos centímetros o unos metros, dependiendo la situación, para poderle otorgar una servidumbre. Esta servidumbre va a ser precisamente ¿para qué? Pues para que él pueda entrar o salir de su terreno. Estas son las que son diseñadas o acomodadas de acuerdo a la cuestión legal, pero hay algunas que van a seguir una cuestión natural. Hay algunas servidumbres que son en automático. ¿Qué sucede con estas? El caso, por ejemplo, por este mismo terreno, ¿qué creen? Pasa el lecho de un río. Hay un pequeño río que pasa por el terreno. ¿Qué va a suceder? El terreno, vamos a poner el río aquí. ¿Qué sucede con este pedazo de terreno? Nota, este cauce de río les va a pertenecer a todos, porque es una servidumbre natural.
Ahora, oye, yo soy el número 3 y necesito traer agua del río. Ah, le van a decir los demás, ah, pues oye, qué chido, no, pues sale como puedas. Ah, pues sí. ¿Qué va a hacer él? Él va a demandar y va a pedir tener acceso al cauce del río. ¿Qué van a hacer? Le van a otorgar o van a otorgar servidumbres naturales. Esta servidumbre va a ser un espacio para que él pueda transitar para ir y tomar el agua del río. A lo mejor poner un canal, a lo mejor poner una manguera, poner lo necesario, pero le van a dar su espacio. ¿Dónde va a quedar ese espacio? No le van a dar los 50 metros, 100 metros. Van a ser espacios pequeñitos para que él pueda circular de igual manera. Estos caminos que pueden quedar para que te puedan acercar las personas a tomar lo necesario. No sé si han ido, cuando han ido al rancho o a algún pueblito, que salen a checar las parcelas, que todas las parcelas tienen caminitos. Esos caminitos son las servidumbres que les otorgan. Algunas son bastante amplias para que puedan circular, pasas en la camioneta o pasas en el burro, vas a caballo y pasas por la servidumbre. Algunas muy bien delineadas por muros de piedra, otras simplemente delineadas por el camino, que se ve el caminito hasta donde está a donde está tu siembra. Otros que son a los márgenes del río o del arroyo que está, va a haber caminitos que van a servir para acercarse o para adquirir lo necesario. Nota, ¿a quién le van a corresponder los derechos sobre este bien? ¿Quién tiene el derecho principal? Obviamente aquel sobre que pasa el dueño. El dueño del terreno es el que va a tener derecho sobre esta agua de manera principal, pero esa agua le va a pertenecer a todos los que estamos en esa área. Precisamente porque, curioso, el lecho del río, ¿a quién le pertenece? Aquí es una problemática legal bastante común en estas situaciones, ¿eh? ¿A quién le pertenece ese arroyito? Algunos dirán, le corresponde al dueño del terreno. Ah, ah. El lecho del río va a pertenecer a la zona federal. Va a ser una pequeña zona federal. ¿Por qué? Porque circula el agua por ahí simplemente. ¿Y cuál es la cuestión? No es de nadie. Pertenece al Estado. Oye, pero el Estado le va a dar beneficio al número 1, al 4 y al 6. Sí, sí le va a dar beneficio. ¿Por qué? Pues pasa sobre su terreno. Está sobre su terreno y pues ellos van a tener el beneficio de poder accesar rápidamente a ese beneficio del agua. Pero él no va a poder ni enmallar, ni construir muros, ni cerrar el espacio para que los del 8, el 7, el 9, el 5 dejen de tomar agua. Al contrario, él tiene que permitir el acceso a la toma de agua de manera natural. No puede obstruirlo. Aunque nos vamos a encontrar también con ese problema bastante común. No sé si recuerden lo que pasó hace un año, no, hace como unos 4 o 5 años, en una colonia con un nombre bastante sencillo y bastante notorio, en Arroyo Hondo. No sé si les suena el nombre. Pues imagínense, ¿cómo se llama la colonia? Arroyo Hondo. ¿Y a poco creen que se le ocurrió al que pone los nombres de las calles, se quebró mucho la cabeza para ponerle nombre al lugar? Pues no. ¿Cuál fue la situación? Que ese paraje, ese lugar, así le llamaban desde hacía muchísimos años. ¿Por qué? Porque por ese lugar pasaba un arroyo. Esto ocurrió en el municipio de Zapopan. Por esa zona hay un arroyo que también que tenía muchos años que no llevaba agua suficiente, que llevaba muy poquita agua. ¿Qué hicieron algunos vecinos bastante inteligentes, bastante emprendedores, dirían ahora en la actualidad? Pues de manera bastante ventajosa,
y obviamente sin cumplir con una reglamentación ni nada, simplemente dijeron, oye, estos metros de terreno, pues vénganse tu reino, pues nadie se va a dar cuenta, nadie me va a reclamar. ¿Y qué fue lo que hicieron? Cerraron el camino natural del agua y pusieron sus bardas, construyeron sus casitas, porque tenía muchos años, como 30 años, no, como unos 50 años, que no pasaba agua por ese arroyo hondo. Y ándenles pues que llega el 2017, 2018, y hay los meteorólogos dirían, un temporal atípico de lluvias. ¿Qué sucede? Que el arroyo hondo vuelve a convertirse en el arroyo hondo de a de veras. ¿Y qué sucedió? Pues el agua buscó su camino. Los de la primera calle de hasta arriba tuvieron un gran problema porque empezó la primera inundación. En ese lugar se inundó toda la calle, quedó inundada. Las calles de los lados sirvieron como, ¿cómo se llama? Espacios naturales para ir vaciando, pero no tenían la capacidad porque se empezó a llenar. Curioso, de todas las colonias que hay por ahí cercanas, el agua baja hacia ese punto en particular. ¿Qué hizo el agua? Buscó su camino hasta que tumbó la primera barda. Tumbó la primera barda, ¿qué creen que hizo? Pues llenó el espacio como tipo alberquita. Siguió con fuerza el agua, llegó al segundo espacio, rompió nuevamente la barda, volvió a inundar el espacio, tuvieron su lagunita particular, hasta el tercer espacio, donde también se volvió a rellenar de agua, barrió con todo lo que había de casa, con muebles, con auto, con todo se lo llevó hasta que rompió por acá y desfogó el agua. Y cuando hacen la investigación de los daños, que dicen, oiga, es que mi casa se cayó, es que el agua se nos metió y todo. Oiga, a ver, muéstreme esos planos. Bueno, sí, pues vamos a catastro, ya fueron a catastro, checaron los planos que estaban establecidos y, óigame, ¿en qué momento le autorizaron a usted cerrar el espacio del lecho del río? Es que yo creí, nosotros, pues, ¿qué creen? En lugar de tener beneficios, señores, ustedes son los responsables de los daños y perjuicios ocasionados por el agua. Obviamente no les vamos a pagar, al contrario, ustedes tienen que pagar los daños ocasionados a los vecinos, los desperfectos ocasionados dentro de la estructura de la calle que correspondían al Estado, perdón. Simplemente ¿por qué? Porque ustedes taparon esa servidumbre natural para el desfogue del río. Pero es que nunca nos dijeron, discúlpenme, en su plano estaba establecido cuál era el lecho natural de ese llamado arroyo hondo. Pero es que no era el nombre de la colonia, no. A mí nunca me dijeron cuando como que no, mire, está en su plano establecido que estaba un lecho de río que cruzaba por ahí y que no le pertenecía, que tenía que dejar usted el espacio correspondiente para desfogar el agua. Y pues a final de cuentas, pues sí les dieron su cat y les dieron su colchoncito nada más y les dieron la bendición. Precisamente ¿por qué? Porque el Estado no podía hacerse responsable en esta situación que fue una violación en torno a la construcción. Sí, oye, sí es mi propiedad, sí, sí es tu propiedad, pero hay lineamientos, hay reglamentos, tanto municipales como estatales, que están establecidos para qué? Para el cuidado y protección no solamente tuyo, sino de las personas y de los bienes. Y si en este caso te fue señalado cuál era tu limitante para construir, cuáles eran las prohibiciones para realizar tu construcción, tú tenías que haberla respetado. Eso ocurre también, por ejemplo, otro caso, menos notorio, pero bastante dañino más, donde, por ejemplo, en algunas casitas de Infonavit,
Bueno, cuando las construía todavía el Infonavit, pues en el diseño estaba muy bonito, muy padre, y a alguien se le ocurre, dicen, oiga, quiero abrir una ventanita para poner una ventana hacia la cocina y hacer un desayunador. Dicen, sí, todo bien, pero ¿qué cree? Es que no se puede modificar la estructura de la construcción porque todos los muros son muros de carga. Así que no puede realizarse ninguna modificación porque se debilitaría la estructura general del edificio. Ah, pues a varios les valió. ¿Y qué hicieron? Abren su ventanita para poner su comedor, para la ventana, perdón, hacia la cocina y poner su desayunador, sí, muy bonito y todo, pero causaron daños a las estructuras de arriba. ¿Por qué? Porque se debilitó el arco que estaba en la pared, se debilita esa pared y empieza a ceder. Nota, los de hasta abajo no se dieron cuenta, sino hasta arriba, en la parte del tercer piso, empezaron a darse cuenta que empezó a cuartearse la pared. Del segundo piso, lo mismo, hasta que fueron y preguntaron, checando con el ingeniero, de que, oiga, pasó esto, pues déjenme ver que esto no es normal. Bajan y verifican todos los departamentos y checan que en el departamento de hasta abajo habían hecho esta ventanita para la cocina y crear este desayunador. Y la cuestión era que esta pared de carga estaba cediendo. Así que, ¿qué tuvo que hacer la persona? Responsabilizarse por los daños y perjuicios ocasionados y volver a tapar la pared y ponerle un refuerzo precisamente por el tipo de situación que tenía en particular. Nota, estos son casos que tienen que ser, bueno, todos los casos en el ámbito jurídico son particulares. Hay algunos en derecho civil sí podemos utilizar de manera común la analogía. ¿Por qué? Porque este caso puede ocurrir en todos los departamentos que haya construido del Infonavit del año 1990 al año 2010. ¿Por qué? Porque utilizaron el mismo material, utilizaron el mismo diseño y se puede dar que a muchos se les ocurra abrir esta ventanita para el desayunador y que pueda causarle daños y perjuicios a los demás vecinos sin saberlo abiertamente. ¿Por qué? Porque cuando hicieron la construcción, cuando les dieron la entrega, les avisaron, oiga, no se puede modificar, no se puede cambiar la construcción porque todos son muros de carga. Y al modificar estos muros de carga, puede dañarse la estructura general del edificio. Lado contrario, algunos otros que sí les dijeron, miren, en este diseño de departamento, usted puede agregar una recámara más, puede mover el baño a este y otro este espacio, puede poner una escalerita aquí y les van diciendo cuáles son las estructuras que están autorizadas, porque precisamente porque la construcción lo permite. Pero en caso de que se hagan modificaciones que dañen las cosas, los bienes inmuebles de los demás vecinos, el dueño es el responsable de los daños y perjuicios que se puedan ocasionar. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Esta cuestión de las servidumbres es bastante común, ¿eh? También esto lo van a ver mucho en derecho agrario, precisamente porque hay veces que venden los lotes, venden los espacios, las parcelas o los terrenos ejidales, y a veces están mal diseñados, bueno, perdón, mal repartidos y no dejan el espacio de esta servidumbre. En el ámbito del derecho, bueno, de la cuestión ejidal, entra directamente la cuestión del derecho agrario, que también les van a decir, oye, mira, si hay un río que pasa por aquí, estos son los derechos. Si hay un pozo, si tú tienes en el número 9 que señalamos, tú tienes el pozo de agua de esos 9 terrenos, tú tienes que otorgarles derecho a todos los otros 8 para que puedan extraer agua de tu pozo. O tú tienes que proporcionarles el acceso para que ellos de algún modo obtengan el agua. Oye, pero la salida a los terrenos sí, cada uno de ustedes tiene que pensar en si vamos a poner un pasillito entre cada terreno o entre cada espacio. Un caso que me tocó ver bastante, bueno, bastante curioso en León. Precisamente, en una cuadra de este tipo, alrededor todas eran casas
¿como de qué zona? Bueno, como las últimas que han construido tipo casa dúplex, de 2 pisos, su patiecito atrás, bien. Al fondo del terreno había en el centro un espacio, había todo un jardín grande, una pequeña placita que tenía jardín. Todas las casas tenían acceso a este jardín, pero el 90% de los vecinos no lo sabían. Bueno, un 98%. 98% no sabían que podían tener acceso al jardín. Incluso tenían su puertita para salir a ese jardín. ¿Y cuál era la situación? De que solamente algunos vecinos de los primeros que llegaron les dijeron, miren, señores, este jardín tiene entrada por la calle de atrás, tiene entrada para vehículos. Nota, no está permitido meter vehículos para estacionar, porque es una área de esparcimiento para todos, un área común. Esta área común está cerrada, ¿por qué? Porque es solamente para los vecinos. El vendedor o el dueño que nos vendió a todos, él señaló este espacio que va a quedar como área común para todos. ¿Y qué hacían? Sí había su kiosco para la carnita asada, el espacio y todo, pero no lo utilizaban precisamente porque no sabían que tenían el acceso a esta situación. Y solamente 2 o 3 vecinos. ¿Quién lo diseñó así? El dueño, el vendedor, el que les dijo, señores, así va a quedar y el diseño va a ser este. Nadie se podía, ventajas, nadie se podía apropiar de ese terreno porque todos tenían acceso, tenían puertita hacia el jardín. Todos tenían acceso. El problema era que no todos tenían la llave para poder abrir el acceso grande. Y otro curioso, había salidas, había como 3 salidas pequeñitas, 3 pasillitos bastante interesantes que salían a la calle, pero solamente los vecinos de la casa aledaña eran los que tenían las llaves de esas puertas. Le digo, casos curiosos. Y le preguntaba, oiga, pero entonces, ¿quién es el encargado? Pues se supone que la junta de vecinos son los encargados de qué, de dar el mantenimiento. Y sí me decían, oiga, pero es que damos 100 pesos de mantenimiento. ¿Pero mantenimiento de qué? Porque su casa da a la calle. El jardín, ustedes barran aquí su jardín y todo. ¿Dónde está esa área común para el mantenimiento? Ya hasta que me llevaron a la parte de atrás y me dijeron, mira, aquí está, de aquí para allá, es ese jardín. Y sí estaba bonito y todo. Sí utilizaban ese dinero para el mantenimiento del lugar. El problema era de que no sabían cómo accesar todos. Pero detalles técnicos ya propios de del mismo grupo donde vivían, donde estaban establecidos. Ok. ¿Dudas, preguntas, muchachos? Muy bien, muy bien. Pues chicos, con esto cerramos la sesión de esta materia para continuar con la siguiente. Excelente, maestro. Entonces, ahorita en un momentito más, nos cambiamos, ¿sale? Muy bien. Entonces, ahorita nos vemos, muchachos. Gracias. Ya nos conectamos Gracias, maestro. Gracias. Y gracias a ustedes. Ahorita nos vemos.